Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y en esta ocasión les presentamos una mesa de análisis y reflexión sobre la jornada electoral de Ruanda que tendrá lugar el próximo 4 de agosto. Y es que en esta serie también volteamos nuestra mirada en lo que acontece en el continente africano. En estos momentos se juega el tercer mandato electoral de Paul Kagame. Pues muy agradecida por contar con nuestros invitados el día de hoy. Estamos aquí del lado izquierdo, me acompaña Mazimango Kangabo, él es profesor del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar en Huatulco. Mazimango, bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Wilner Metellus, él es presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Y con nosotros también Adán Baltasar García Fajardo, él es director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Gracias, Adán, por estar con nosotros. Ruanda es un pequeño país enclavado en África Central y ubicado en la región de los Grandes Lagos que carece de salida al mar. Ocupada por el dominio alemán y belga, este país alcanzó su independencia hasta el año de 1961, después de haber sufrido del colonialismo europeo. Una vez liberada, Ruanda fue gobernada por la mayoría Hutu desde el año 1961 hasta 1994. La mayoría de la etnia Bayaruanda, que no se distingue racialmente ni lingüísticamente de sus hermanos los Tutsis. Esta rivalidad étnica que ha sufrido y ha estado alimentada por el odio, la segregación racial, las diferencias económicas y sociales en este país que ha sido azotado por las guerras sangrientas, por la inestabilidad y los golpes de Estado. Terceras elecciones presidenciales en casi 20 años de historia. ¿Cómo se hace política en este país enclavado en el centro de África, que ha sido también producto del colonialismo europeo? Bueno, el caso de Ruanda, hacer política no difiere de lo que ha venido ocurriendo en toda África en general, sobre todo a través de los sistemas políticos autoritarios que caracterizaron a muchos países africanos a partir entre, digamos, los años 1965 hasta finales de la década de los 80, estoy hablando de otoño 1989, cuando asistimos a una ruptura a raíz de los grandes cambios que se dan a nivel mundial con la caída del muro de Berlín, lo cual también afectará el hacer política en África. Claro. Entonces, durante casi 2 décadas, la política en África será caracterizada por, digamos, sistemas dictatoriales, militares como civiles en el poder. Y el caso, desde luego, de Ruanda entra en este marco a partir del momento que ocurre el golpe de Estado llevado a cabo por el general Juvenal Habyarimana en contra del régimen civil del primer presidente Gregoire Kayibanda. Entonces, de hecho, el golpe de Estado se hace entre un Hutu contra otro Hutu. Pues y ahí está el problema de Ruanda, la cuestión étnica también, producto de la colonización, que claro. Estos dos grandes grupos que no se pueden, digamos, tolerar, eso como producto de la colonización. Antes de la colonización convivían bien, Tutsi y Hutu, había un sistema clientelar, si lo puedo llamar así, donde había el rey, que es símbolo de unidad de todos, y luego la nobleza, claro. Constituido por los Tutsi, lo demás, los Hutu, agricultores, los pigmeos, los Tua, que es los primeros históricamente claro. Habitantes de esta zona. Y entonces hay una ruptura que era algo de moda en toda África, entre 63 y 65, los golpes de Estado contra los regímenes civiles. Regímenes civiles producto de las independencias que se dan en toda África a partir de 1958, claro. Etcétera. Entonces, la característica principal de la política en África será dictaduras que implicará, desde luego, violación de los derechos humanos, surgimiento de partidos únicos en todos los países africanos,
en general. Sí, vamos a hacer una excepción, tal vez será el caso de Senegal. Sí. Pero en Ruanda es muy claro con el Frente Patriótico. Sí, el Frente Patriótico surge ya, digamos, iniciando la década de los 90, como resultado de este levantamiento que se venía presentando dentro de las sociedades africanas en general en contra de los regímenes dictatoriales, sectores sobre todo estudiantiles que se levantaban y que estaban totalmente reprimidos esos sectores, muchos estudiantes matados. Recuerdo el caso de República de Zaire, de Mobutu, vecino de Ruanda, donde era difícil, digamos, levantar la voz, era partido único, era algo común en toda África. Entonces, ahí este grupo de los Tutsi que se habían refugiado a Uganda, que van a crear el Frente Patriótico ruandés desde el exilio en Uganda. En Uganda, desde el exilio, claro. Y ahí donde surge Paul Kagame, desde luego dentro de este grupo, claro. Y que va a venir, digamos, dar otro sello a lo que es Ruanda, a través del acontecimiento bastante triste que todos deploramos de abril de 1994, claro. El famoso genocidio, claro. ¿No? El avión derribado en 1994 que ocasionó la muerte de los presidentes de Ruanda y de Burundi se le considera el principal detonante del genocidio perpetrado en 1994, un exterminio que masacró a 800,000 tutsis en prácticamente 100 días y que desplazó a millones de personas hacia otros países. Y es que hacer política con tintes étnicos ocasionó una de las mayores barbaridades del siglo XX. Precisamente de ahí nace la necesidad de castigar y de penalizar a los perpetradores del genocidio. Se creó el Tribunal Penal Internacional de Ruanda y ahí resultó sospechoso y por supuesto también culpable por genocidio y delitos de lesa humanidad el alcalde de la ciudad de Taba, Jean-Paul Akayesu. Efectivamente nos trae a colación en Masimango todo el tema de la rivalidad étnica, pero sí se puede hablar de una rivalidad étnica porque sabemos que Ruanda es un país de un solo pueblo, es decir, no es un país multicultural. Hasta donde tenemos entendido, los Tutsis y los Hutus forman parte de los Banyaruanda y que tampoco tienen grandes diferencias raciales, lingüísticas. Platícanos un poco. Mira, de alguna manera, cuando hablamos del genocidio, hablamos de un genocidio entre hermanos. Claro. ¿No? Y la lógica de la separación y la distinción es una lógica que fue abonada por los poderes coloniales, donde antes de que llegaran los poderes coloniales había una convivencia, había, como dice el profesor Masimango, un sistema de patronaje donde existía una figura de autoridad, pero que era aceptada o consensuada por todos y después había estratos sociales. Pero cuando hablamos de raza, que fue la introducción que trajeron los poderes coloniales, estamos haciendo unos términos binarios. Eres o no eres, perteneces o no perteneces. Y entonces, al pertenecer, por ejemplo, a lo que ellos consideraron como Tutsi, tú tenías ciertas prerrogativas que los demás no tenían. Entonces fueron separando o ampliando las brechas cada vez más y la diferencia también fue utilizada como una forma de evitar el congregar en un solo esfuerzo, por ejemplo, cuestiones como la autonomía o la independencia claro. de Ruanda frente a los belgas. ¿A qué me refiero? Cuando primero se autonomiza y después se independiza Ruanda de Bélgica, hay fuerzas políticas tutsis y hutus y uno no quiere lo mismo que el otro, ¿no? Por ejemplo, los tutsis lo que quieren es mantener sus prerrogativas. Los hutus, y con esto varios partidos, lo que quieren es tener de alguna manera acceso a la capacidad política de tomar decisiones. Claro. Algo que les había sido negado. Sí, o sea, llegar al poder. Exactamente. Bueno, no solo llegar al poder, sino ser vistos como iguales, tener derechos a la educación, tener derecho al matrimonio con alguien que no fuera de su propia... O sea, vamos, lo que dicen es, déjenos participar, déjenos ser parte de completo, ¿no? En claro. Equidad, en igualdad de dignidad y derechos. Pero el poder de alguna manera, y aquí esto es importante, lo que señalaba el profesor Masimango, lo que va a decir es, ustedes durante mucho tiempo mantuvieron
el poder también a través de las elecciones. Incluso en el 52 se hacen un tipo muy complejo de elecciones, y lo que van a hacer es darle de 300 jefaturas, 299 a los tutsis y una a los hutus. Sí. Entonces era muy asimétrico. Los hutus intentan quebrar esto, y durante 1959, cuando viene una gran revolución, por así decirlo, que se denomina vientos de destrucción, o sea, ese es el nombre que se le da, tiene que pacificar el poder colonial porque se lo pide así una parte del pueblo ruandés, y entonces el poder colonial empieza a quitarle poder a los tutsis, hasta que finalmente viene una reversa. Y en el 61 ya hay un poder de los hutus quitándole a los tutsis. Claro, y ellos gobiernan hasta el 94. Así es, en el 61 se declara autónomo primero Ruanda, y después con este mismo poder hutu, pero ya habiendo exiliado para el 64 a casi 336,000 personas, independiente. Entonces la independencia de Ruanda sí se construye con base en la separación y la distinción y el dominio. Claro. Ahora, Vilner, platícanos un poco de este genocidio. Se habla que fue un genocidio intencionado, sistemático, disciplinado en el tiempo. Prácticamente en 100 días, de abril a julio, pues mueren alrededor de 800,000 tutsis. ¿Ahí qué rol estuvieron jugando las grandes potencias? Como mencionaron nuestros compañeros ahí de la mesa sobre Ruanda. Ruanda, yo puedo decir, es uno de los países en África. Yo puedo decir, podemos tomar muchas cosas de la historia de este país, sí, porque había unidad entre los tutsis y los hutus, pero luego del genocidio de 1994 tenemos que entender por qué pasó eso. Cuando hubo la invasión en 1936, Bélgica ocuparon el país, había un discurso de división. Para los belgas, para unir este país es de dividir. ¿En qué sentido? Ellos tenían una campaña para decir a los hutus que los tutsis tienen una forma de vida como europeos, como intelectuales. Entonces ahí empieza la difusión, porque si regresamos en los siglos pasados, desde el siglo VI antes de Cristo, son los tutsis que tenían el poder, la monarquía. Entonces la invasión que hubo en 1959, ¿por qué hubo dicha invasión? Porque ahí 2 años antes nació un personaje. Paul Kagame nació en 1957. Entonces, 4 años después de la guerra, en 1962, cuando fue proclamada la independencia, él se fue a vivir en Uganda, sí, porque la verdad él tenía bastante problemas, se fue con su familia. Hubo un masacre enorme, murieron más de 20,000 personas, según los historiadores, pero hubo casi a 160,000 desplazados. Los tutsis, ellos se fueron a los países cerca de la frontera, por ejemplo en Tanzania y también en República de Congo. ¿No? Entonces, también, y en el Congo. Así es. Bastante en nuestras escuelas primarias, allí que alojado los tutsis. Wow. Sí. Entonces, en este desplazamiento, ahí empiezan a crecer algunos líderes. Por ejemplo, Paul Kagame empieza a participar en los movimientos de la guerrilla, ¿no? Sí, con la oposición en Uganda. Pero hubo algo fundamental, porque cuando los hutus ocupan el poder, ahí empieza más la problemática, pero había resistencia adentro del país. Entonces, la comunidad internacional en ese tiempo estaba apoyando, sí, a los países occidentales. Pero yo puedo decir, dicha masacre, no hubo casi información que salió sobre eso, pero todo el mundo ve nada más el genocidio de 1994. Y vamos a ver cuando Paul Kagame regresa, sí, en Ruanda con una tendencia bien definida.
porque cuando estuvo en Uganda, él ocupara un lugar fundamental, el servicio secreto, porque cuando hubo el golpe de Estado en 1985, su amigo llega al poder en Uganda. Pero y después, en 1990, y se fue a Estados Unidos a estudiar y se recibió bastante formación militar. Sí. Y al final, y regresó en 1990. En 1990 hubo un tentativo, también otra invasión de Bélgica con apoyo de Francia y también con los grupos Hutus y también con algunos países aliados en Congo. Pero un punto fundamental, cuando hubo la invasión de 1991 por Kagame, y al final hubo una negociación con el presidente que sube en el poder, Kagame, y al final, ¿qué pasó? En dicha negociación invitaron a Paul Kagame para participar adentro del gobierno, pero al final algunos de sus simpatizantes sí participó y después él regresó a trabajar con sus grupos, pero no podemos descartar la caída del avión donde murió en el 94, ¿no? en 94 los presidentes de Burundi y de Burundi y de Uganda. Pero hubo bastante información en qué sentido que Paul Kagame fue responsable, pero en la realidad no fue cierto, todavía no hay verdad, porque Paul Kagame tenía una ideología bien definida en qué sentido se acusó a Naciones Unidas como responsable del masacre en 1994. Pero no podemos descartar eso. El Occidente, España, 2 meses después, mandaron a algunos investigadores a ver realmente qué pasó. Pero efectivamente hubo un apoyo enorme de España, si pasó información a la comunidad internacional de lo que pasó. Pero como Paul Kagame estaba haciendo resistencia contra el Occidente porque mataron a miles de sus hermanos de Tutsis, pero en la realidad, según murieron 1 millón de personas. Pero la comunidad internacional, el Tribunal de La Haya, había un mandato internacional contra él, pero no podemos descartar eso por mucha gente que Paul Kagame tenía como una vinculación con Estados Unidos, porque recibió una formación militar. Exacto, precisamente militar ahí quiero, a ver, Massimango, si nos puedes platicar, digo, lo que se dice es que Paul Kagame ha sido apoyado tradicionalmente por Estados Unidos, tal y como nos lo dice Vilner, que él estuvo estudiando en Estados Unidos en Kansas recibió una formación militar. Y recibió militar, formación militar. Y por el otro lado, Francia estaba apoyando más a los Hutus. Entonces, ahí que estamos viendo una comunidad internacional que está también dividida y ahí está el rol que jugaron Francia y Estados Unidos también en la detonación de este conflicto. Sí, creo que esto refleja la presencia de las potencias en el quehacer político en África, desde los años 60, desde las independencias hasta hoy en día. Sí. Y para Francia, incluso antes de hablar de Francia, tendríamos que tal vez hablar de Bélgica, que fue la metrópolis encargada de Ruanda, primero como el territorio bajo mandato y luego, bueno, hasta la independencia como... Bueno, pero a tal grado que Francia, bueno, que Paul Kagame rompe relaciones diplomáticas con Francia. Con Francia responsabilizando, y de hecho así fue, pues lo que una vez que inicia el genocidio, había ya intereses bien definidos entre el régimen de Juvenal Habyarimana y Francia, y como con Bélgica al mismo tiempo. Independientemente de que Kagame, cuando ya surge, haya tenido su pasado en formación militar en Estados Unidos, pero algo que era claro es que el régimen autocrático de Ruanda, bajo la presidencia de Habyarimana, igual que el vecino de Ruanda, o sea, la República de Zaire, bajo el dictador Mobutu, que era el padrino de Habyarimana, y Mobutu estaba en buenos términos con Francia, con Bélgica. Entonces, la cuestión era de cómo vamos a permitir que esta gente
que aunque los Tutsi, minoría, lleguen a perturbar, ahí Claro. estamos, nuestros intereses están bien definidos. Y es lo que surge a partir del momento que, bajo la presidencia de Mitterrand, manda esa operación conocida como la turquesa, ¿no? Que era para el pretexto era de proteger digamos, la población civil de los Hutu y Tutsi, proteger, cuando se sabe bien que Francia sí estaba del lado del dictador, Sí. muerto en ese accidente de avión de Juvenal Habyarimana y Cipriano de Burundi. Entonces, Francia, de hecho, ¿en qué medida se puede decir que su presencia a través de esta operación turquesa trataba de pacificar, sino de proteger? Igual que Mobutu, que era totalmente un títere del occidente de Francia, Mobutu, que era cuestión de proteger a su hermano que había caído ya, por lo tanto, Congo va a recibir toda la ola de estos Hutus desplazados en un primer tiempo y después, desde luego, habrá consecuencias graves para esta situación. Efectivamente, y Mitterrand mandó investigadores franceses en Ruanda para ver realmente qué pasó. Y el resultado final, ellos sí acusaron a Paul Kagame como genocida. responsable. Sí, pero mencionemos también que en Naciones Unidas tuvo parte de responsabilidad, dado que inclusive creo que él que era el subsecretario general de Naciones Unidas encargado de mantenimiento de la paz, creo que era Kofi Annan. Sí, cierto. O sea, no se hizo lo que deberían hacerse para impedir ese genocidio, ¿no? Hubo apatía, o sea, Naciones Unidas no hizo mucho para poder intervenir a tiempo. Y del otro lado, esas potencias tenían sus intereses. Ahora, después, cuando Estados Unidos va interviniendo también, bueno, no era su campo de acciones, digamos, como tal. Pues lo que intereses económicos, Estados Unidos, francamente, en Ruanda, no los hay. Pues si hablamos de economía, Ruanda no tiene gran cosa que digamos, ¿no? Entonces, aun cuando hoy en día, más adelante podremos abordar eso. Sí, pero tiene recursos naturales escasos, etcétera. A ver, Adón. Yo me estoy quemando. Sí, dime. La comunidad internacional tenía, de alguna manera, un crecimiento en el sentido de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y en ese sentido, los acuerdos de Arusha, que fue este lugar donde se sientan Kagame, Habyarimana, el presidente de Burundi, iban en la tendencia de desactivar esa guerra civil incipiente que había comenzado en los 90s, que termina penosamente con la muerte de Habyarimana, pero el general Romeo Dallaire y las fuerzas de paz estaban en Ruanda, ¿no? De alguna manera iban a supervisar el acuerdo. Y cuando el general Romeo Dallaire se da cuenta de lo que está pasando, les dice: 5,000 hombres necesito para detener el genocidio, para detener lo que va a pasar. Antes de que el genocidio sucediera, es decir, días antes, el general había avisado a Naciones Unidas que había listas de las personas que iban a ser asesinadas. Y no se le escuchó, no se le dio recursos, no se le dieron nombres. Y entonces, no solo la comunidad internacional no hizo nada, fíjense bien, el general Romeo Dallaire desobedeció una orden directa de Naciones Unidas. Cuando le ordenaron retirarse, él dijo no. Bueno, ¿sabe usted que se enfrenta a una corte marcial si no lo hace? Sí, lo sé. Y él le dijo a sus hombres: yo no les puedo obligar a que ustedes se queden, pero si quieren quedar conmigo, están en la libertad de hacerlo. Wow. Ese pequeño acto de desobediencia salvó la vida de más de 32,000 personas, que fue las que él protegió directamente. Pero ahora imagínate, si con más o menos 200 hombres, que era lo que él tenía como fuerza cercana, logró esto, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado los 5,000 hombres que él pedía? No es una casualidad que cuando va Ban Ki-moon, después de 20 años del genocidio, tiene que pedir perdón por la inacción de la comunidad internacional y Naciones Unidas frente a lo que sabía que iba a suceder. Seguro. Bueno, pues vamos a un corte. Ruanda, un país que tiene pues la justicia pendiente, se instaló el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue un penal ad hoc, pero también luego vinieron las cortes tradicionales, las llamadas gachachas, que de alguna manera también tuvieron pues éxitos sorprendentes en materia de número de personas, ¿no?, enjuiciadas. Pero bueno, un país con limpieza étnica. Vamos a un corte, regresamos para hablar del legado de Paul Kagame en Ruanda. Volvemos.
El Frente Patriótico Ruandés es el partido político que actualmente gobierna Ruanda en coalición con otros movimientos y partidos políticos. Precisamente este partido político fue creado en el exilio en Uganda a través de los Tutsis, es decir, fue el partido recreado como grupo armado que después se convirtió en partido político y que fue fundado por el actual presidente Paul Kagame. Paul Kagame, el presidente de Ruanda, que lleva 17 años gobernando este pequeño país de África Central y que busca alargar su estancia hasta el año 2034 gracias al referéndum del 2015 que le da la posibilidad de presentarse a nuevas elecciones. En medio de un panorama de elecciones consumadas y cantadas es que se vive el enorme debilitamiento de las fuerzas políticas en Ruanda, es decir, una oposición política que ha estado asfixiada por el gobierno de Paul Kagame. Pues hablemos un poco ahora con nuestros invitados sobre lo que ha hecho Paul Kagame en 17 años como presidente en Ruanda. Hay que decir que gracias al referéndum del 2015 él se puede presentar para un nuevo mandato presidencial de 7 años, es decir, del 2017 al 2024, pero luego tiene la posibilidad de tener 2 mandatos de 5 años cada uno. En otras palabras, una matemática que lo lleva hasta el año 2034. Adán. Sí, bueno, hay quien dice que lo que sucede en Ruanda no es o no será una elección, sino una coronación, ¿no? Si tomamos en cuenta que en el 94 Paul Kagame, al frente de las fuerzas que detienen el genocidio en julio del 94, se vuelve el poder de facto, estamos hablando que del 94 al 2034 son 40 años. Lo que te habla de un sistema que visto desde la óptica occidental es una dictadura, ¿no? Ahora, a mí Paul Kagame me causa un poco de sorpresa, ¿no? Alguien que con quien tiene que huir junto con su familia a temprana edad hacia Uganda, donde no es el estudiante estrella, termina la primaria, termina la secundaria, pero después no tiene notas suficientes como para seguir adelante y es reclutado por la resistencia, por así decirlo, hace muy bien el trabajo, después se une a servicios de inteligencia, como decía Vilner, y entre el 86 y el 89 comienza un proceso de crecimiento hasta que finalmente en el 90 es un muy joven mayor, o sea, mayor en términos de rango del ejército, y al final va a ser el comandante en el cual se depositan las esperanzas para terminar la matanza de los tutsis en el genocidio. Y dices que fue sobrino del rey. De la reina. De la reina. La madre de Kagame era prima de la reina, entonces eso también les permitió a la familia que durante las primeras etapas de la limpieza étnica que comenzó en el 59 se sintieran seguros, pero al final el padre decide sacarlos de Ruanda y llevarlos a una zona más segura, ¿no? Con 17 años en el poder de Paul Kagame, pues este presidente ha despertado un cúmulo de simpatías y de antipatías. Habiendo ganado las elecciones del 2003, del 2010, el referéndum del 2015, es que hoy se presenta a un nuevo mandato en Ruanda. Y es que hay que recordar que mientras que unos o algunas voces lo colocan como un dictador, un líder autoritario, y que precisamente ha asfixiado a la oposición política y al sistema multipartidista, otros reconocen su labor como líder del progreso económico y la estabilidad política y social en Ruanda. Recordemos que Paul Kagame está comprometido con su plan estratégico del 2020 para convertir a Ruanda en un país de ingresos medios. Yo cuando veo a Paul Kagame, francamente, veo una especie de caricatura de cómo hacer la política en África. Desafortunadamente, a raíz de esta triste historia de genocidio, que debería servir de lección para Ruanda y otros países de África, Kagame siendo Tutsi, su procedimiento, por eso digo, su base inclusive política y social es Tutsi. Claro. No nos dejemos engañar. Sí, bueno, él minimiza eso, pero bueno, eso obviamente. Inventa prácticamente. Y hace lo que destruyó a África, esos regímenes autoritarios, regresa atrás. Y hay otros que están ahí, como en Gabón tenemos
Hay Paul Biya que sigue ahí presente, los últimos Mugabe de su lado. Pero es triste para África, y Kagame está haciendo lo mismo que es triste para Ruanda. Los Tutsi, la realidad es que los Tutsi son minoría y seguirán siendo minoría frente a los Hutus. Todos estos Hutus tienen derecho, tendrán que estar presentes en el quehacer político. Pues que hay control sobre los Hutus. Y en las mismas elecciones, cuando vemos hoy en día, ¿quién se presenta? Bueno, son prácticamente lo que pueden ser tolerados son algunos Tutsi que están en contra, y incluso los que han elevado la voz han sido eliminados por él mismo, ¿no? Y hace como lo que se hacía del otro lado, puesto que el único candidato, ¿no? Él, seguido Frank que mencionó usted, sí, Habineza, Frank que tuvo el valor de criticar esta, digamos, revisión, reforma constitucional de 2015 que consagra su tercer mandato, claro, y abre la puerta para que pueda seguir sí, más adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sea lo que sea, su fortaleza viene de su grupillo que tiene. Claro. Ahora, a nivel internacional, trata de engañar con ciertos resultados económicos, que de respeto de derechos humanos, que tanto él mismo critica al occidente en ese sentido, como si refiriéndose, ¿quién nos va a dar lección? Pero sí, oye, tienen los otros, allí son también ruandeses, ¿no? Reconocemos que no fue bueno el genocidio, nadie lo puede aceptar, no somos negacionistas, pero al mismo tiempo, abre espacio para hacer política. Para la participación política, Vilner. Pero yo creo que hay algo muy importante, no podemos descartar, de Paul Kagame. La verdad, cuando llega al poder en el año 2000, ganó bien la elección en el año 2003. Hubo una participación enorme, ¿no?, de la población, de los Tutsis, con apoyo de la comunidad internacional, una parte de un sector. Porque en el año 2003 había algunos grupos que estaban haciendo resistencia en algunos países africanos. Él tenía apoyo de esos sectores. Pero la comunidad internacional, en la realidad, es muy sospechoso. ¿A qué me refiero? Paul Kagame, cuando ganó la elección en el año 2003, ¿qué hizo? Dijo que va a negociar con la comunidad internacional. Hay crítica fuerte contra él. Si analizamos al fondo en cuestión de crecimiento, no hay pluralismo, partidos políticos, pero mucha gente que han sufrido el genocidio, varios genocidios, desde 1959 a 1994, ¿qué hizo él? No hubo una sanción contra él por parte del Tribunal de la Haya. Primero dijo que va a colaborar con Naciones Unidas. Si analizamos al fondo, ¿qué hizo Paul Kagame? Por ejemplo, Ruanda es el país que tiene más militares en la Fuerza de Paz de Naciones Unidas. Es una aportación enorme para la comunidad internacional. Sí, pero yo sé que si estamos en pleno siglo XXI, debemos que hablar de la democracia. Una sola persona no puede quedar en el poder, pero en la realidad, económicamente, en comparación de los años anteriores, antes del genocidio, la tasa de mortalidad hoy en día está casi a 32 personas por 1000 habitantes. Hay un avance. Y también debemos que... Sí, ha bajado un poco la pobreza y la desigualdad. Sí, la desigualdad. Y hoy en día, a nivel internacional, en África, es uno de los países, según los analistas políticos y periodistas, Ruanda es el país, como hace referencia como Japón. ¿A qué me refiero económicamente? ¿Me explico, no? No, en serio. Algunos de África. ¿Cuáles líderes de África? ¿Cómo lees la historia de Ruanda? ¿Qué está pasando realmente en Ruanda? No, ¿a qué me refiero? En comparación económicamente de algunos países, dijeron como Singapur. Pero en la realidad, el problema nosotros que tenemos es la forma como está creciendo, por ejemplo, la pobreza, si todavía sí hay pobreza, pero hay algo de crecimiento. Debemos que entender el juego de la comunidad internacional. Pero hoy en día hay muchos soldados, como yo mencionaba,
al principio que están adentro de la misión de paz de Naciones Unidas. No es solamente Ruanda. Pero si estamos hablando de dictadores, por algunos, Tutsis es un dios para ellos, porque ellos fueron víctimas del genocidio del año 1994. Por la mayoría, pero estamos hablando del 80% de la población porque todavía que es Hutu. Son millones de Hutu que están fuera de Ruanda, que es una bomba para el futuro. Pero tú acabas de mencionar algo fundamental, maestro. Porque los países africanos hoy en día están saliendo en el Tribunal Internacional de la Haya. La razón por qué. Ese tribunal existe, casi no hay sanciones con los gobiernos dictatoriales en el mundo. En África, por ejemplo, lo que pasó con Mobutu Sese Seko y otros presidentes de África, en los otros países que no. Si estamos hablando de genocidio, ¿a poco hay una sanción de la Tribunal de la Haya contra la familia de Bush? Pero yo sé que necesita como una unidad adentro de Ruanda. No se puede porque él tiene un mecanismo, es el único de su partido que tiene casi el control en el país. Sí, debería saber las operaciones política, que él ha ¿no? llevado a cabo bajo pretexto de perseguir a esos hutus responsables del genocidio hacia el vecino, o sea, la República Democrática del Congo hoy en día, que muchos matanzas donde no solamente persiguiendo a los Hutu, pero también matando a congoleses que no tienen nada que ver, ocupando territorio, buscando la riqueza, los minerales, que hasta se convierte en principal exportador de coltán que ni tiene en su territorio. Es eso, sabemos, Kagame no solamente separa lo que es ese pequeño territorio, pero va más allá, con tendencia de ocupar. Por eso la gran inestabilidad que hay en la parte oriental de Congo tiene mucho que ver con Kagame, hasta Museveni en un momento dado también, Museveni de Uganda. Entonces, ahí Kagame quiso vender el genocidio. Ese es el problema también. Condenamos el genocidio, pero una parte hizo más, de genocidio como contigo. instrumento de hacer su política. Nosotros fuimos masacrados, somos víctimas y todo. Lo hizo, hasta su película Hotel Ruanda pagó la gente para hacer esa película. Hay un punto, maestro. Para él hizo una revolución, para él no una revolución armada como tal. Pero como él fue víctima, me explico, de su familia, pero para demostrar a él no quiere salir del poder. Porque el tipo nació adentro de un movimiento de guerrilla. Por eso no quiero entregarle el poder. Yo sé que a veces un ser humano, en general, si tiene un presidente adentro del poder, si la gente tiene estabilidad económica, tranquilidad, entonces no tiene ningún problema. Pero debemos que ver la comunidad internacional. La comunidad internacional no va a sancionar a él. ¿Qué está pasando ahorita en República de Congo? República de Congo, con Kabila tiene una buena relación con él, pero la gente en Congo están exigiendo también a Kabila para organizar una elección democrática. Vilner, vamos a dejar que nos platique Adán un poquito lo que está pensando de todo esto. Fíjense, yo les planteo una hipótesis diferente. También, ¿en qué está basado el poder de Kagame? Piensen en la media demográfica. Ruanda es un país muy joven, 19 años, que solo ha vivido bajo la figura de Paul Kagame, ¿no? Bajo una figura donde se puede de alguna manera crecer, donde de alguna manera hay desarrollo, donde es bien visto por la comunidad internacional, donde él ha logrado en cierta medida el mantener o encontrar una gobernabilidad, es decir, un equilibrio. Ahora, yo creo, y hay reportes, que Kagame y el Estado ruandés miente sobre sus cifras, ¿no? Absolutamente, sí. Hay reportes sobre esto, por ejemplo, en el caso de la mortalidad infantil o la mortalidad materna. Sí, de los objetivos del desarrollo. Exactamente. Corrupción, ¿no? etcétera. Claro. Esas son mentiras que hace Kagame. Y utiliza estas cuestiones que son los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable también para volverse más fuerte en términos de ayuda internacional, Claro. ¿no? No es poca la ayuda internacional que destina la comunidad internacional a Ruanda. No, y a por veces, ejemplo, en comparación a África, ese es el único país africano que tiene menos corrupción hoy en día. Debemos que reconocer El 50% sí. es suficiente, ¿no? Son datos que vienen por organismos internacionales. Sí.
Sin salida al mar y con pocos recursos naturales, Ruanda ahora está atestiguando la caída en los precios internacionales del café y del té, las principales exportaciones ruandesas al mercado internacional junto con otros minerales. Con el objetivo de enfrentar el desafío de la rehabilitación económica después del genocidio de 1994, es que la economía tiene como pendiente diversificar la economía, así como mejorar la infraestructura. Y es que hay que recordar que uno de los grandes éxitos notables que se le anota a Paul Kagame es un crecimiento anual del 7 y del 8%, y esto se califica en Occidente como uno de los países con mayor crecimiento económico de África y del mundo. Es un país que tiene, está creciendo al 7 al 8%, quizá puede haber problemas en las cifras, pero ¿de qué sirve si creo que el salario mensual es de $200? Es decir, todavía hay una pobreza endémica, hay un subdesarrollo, hay atraso. A ver, pero o sea, lo que te digo es, o lo que les propongo es lo siguiente: no es que sea bueno, es que es el menos peor, ¿no? O sea, muchas veces la quiesencia occidente es el menos por eso peor, la pues, gente vota por él, sí, ¿no? es como antes del desaire de Mobutu. Bueno, había cierta estabilidad, pero hoy es un caos, ¿no? Después de él prácticamente. Entonces, bueno, hay estabilidad, pero es una dictadura, viola los derechos humanos, no podemos consagrar este tipo de... Pero ¿qué pasa con la oposición que está tan débil? Porque ahí tenemos a pocos candidatos. La sigue debilitando, o sea, el gran problema, y es quizá algo están reprimidos. Es algo de lo que decía Wilner. Parece ser que hubo una seducción en esta cuestión del control de la inteligencia y el espionaje, cuando él estaba siendo formado, ¿no? O sea, Kagame, con toda la estructura de poder que puede tener un Estado, ha ido debilitando a sus contrapartes, ¿no? Por ejemplo, pienso en la persona que se iba a presentar como candidata, que es mujer, que le hizo una campaña negra, ¿no? Sí. O sea, la desacreditaron, le sacaron fotos desnudas, ¿no? En internet, ¿no? En las exactamente. Y es él que está detrás. Y eso que hay mucha participación política de mujeres en Ruanda, ¿no? Eso a nivel mundial, en términos parlamentarios, Ruanda es el país más equitativo. Es cierto. Ahí la forma de elegir a los representantes implica que, por ejemplo, siempre hay una persona con alguna discapacidad, siempre hay 2 jóvenes y siempre hay mujeres. O sea, vamos, en el diseño institucional, Ruanda se presenta como el país de avanzada, aunque hacia adentro el propio Estado y una figura autoritaria lo que haga sea disminuir la diversidad o disminuir las opciones políticas de sus contrapartes. Sí, la participación real de la oposición, de cualquier que piense contrariamente a él, no está permitido. Ese es el Ruanda de Kagame, prácticamente. Y esta imagen que está vendiendo a nivel internacional ya se sabe, ¿no? Bueno, desde antes que terminara la administración de Obama ya había prácticamente muchas dictaduras autócratas en África estaban temblando, pero que se insistía sobre el respeto de los derechos humanos para recibir apoyo, etcétera, ¿no? Amnistía Internacional habla de eso. Muchos ONG destaca el caso de Ruanda, donde hay violaciones de esos derechos, de modo que habían reducido apoyos a Ruanda. Pero ahora sí, con la administración Trump, muchos de esos autócratas africanos celebran, pues, que ya no están perseguidos por esos aspectos que tienen que ver con derechos humanos. Y ese caso de Ruanda, francamente, es un caso triste para el desarrollo, las transiciones hacia la democracia en África, ese caso que ya está estancado completamente, pues que el señor es el que esté en el poder, no va a soltar el poder, los datos están ahí, los hechos están ahí, lo toma o no quiera tomarlo. Es lo mismo con su padrino, amigo, vecino, Museveni en Uganda. Y es eso, no quieren irse del poder. Y así es, Massimango. Además tenemos todo el tema que la Unión Africana está pidiendo, convocando a sus países a abandonar la Corte Penal Internacional porque la sienten colonialista, parcial, sin vocación universal. Y bueno, pues África está presentando esta propuesta de generar sus propios sistemas, ¿no?, de justicia. Pero bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos, últimos comentarios sobre elecciones en Ruanda. No se vayan.
Seguimos en este programa sobre elecciones en Ruanda, platicando sobre las elecciones del 4 de agosto. Vilner, este es un momento importante de por qué tenemos que voltear a ver a Ruanda, ¿no? Su jornada electoral, ya hablamos de partidos políticos, de candidatos, de propuestas, y bueno, prácticamente son elecciones consumadas, elecciones cantadas, porque de antemano sabemos que lo más seguro es que gane Paul Kagame en este país. ¿Por qué México tiene que estar pendiente de lo que suceda en Ruanda? Yo creo que México debe que estar pendiente de la razón porque África es un país hermano, ¿no?, de México. Y sabemos muy bien, el próximo año que viene va a haber elección en México. Y reconocemos muy bien la historia de México. Si hoy en día estamos hablando de Ruanda, Paul Kagame como un dictador, si regresamos en el siglo pasado, en el caso de México, había un partido de hegemonía y todavía sí existe. Entonces, en comparación a los países en América Latina, entonces en el año 2000 nos hacen creer que hay democracia, hay un cambio del gobierno. Entonces yo creo que ahorita hay certidumbre sobre las elecciones que viene el año en México, porque hoy en día hay un sector de la oposición que están pidiendo para que renuncien los representantes del INE, pero estamos hablando de México como un país democrático. Entonces, y estamos hablando de Ruanda, que tiene un presidente dictatorial. Yo creo que es un punto fundamental, pero en comparación México hay pluralismo, hay partidos políticos, pero sabemos muy bien, a veces hay trampa, como referencia en las últimas elecciones en nuestro país, hay certidumbre todavía sobre los resultados de las elecciones. Me parece que los mexicanos deben que estar muy pendientes. Si estamos hablando de control del poder, ya tenemos referencias en nuestro país como un país democrático. Estamos en pleno siglo XXI, la gente sigue mandando por una torta, por despensas. No estamos hablando de un país africano, eso es un punto fundamental. Yo sé que es algo fundamental para la oposición y también el pueblo de México para entender realmente lo que va a pasar el domingo. Para mí el domingo que va a ganar Paul Kagame con un porcentaje casi 95%. Sí, más del 90%, ¿no? Claro. Ahora, Dan, tenemos todo este tema de la conceptualización de la política exterior, una política exterior que queremos que apueste más hacia África. Digo, sabemos que Ruanda no tiene embajadas prácticamente en los países de América Latina. México establece relaciones diplomáticas en el año de 1976 con Ruanda y bueno, nosotros la embajada de aquí, de Kenia, ¿no? O sea, allá estamos en Washington y aquí tenemos con Kenia, es cierto, digo, como embajada concurrente. Platícanos cómo estás viendo esto. Bueno, ¿qué te digo, Rina? Yo creo que la política exterior mexicana tiene que basarse en esos principios que están en el artículo 89, fracción 10, y que de alguna manera la no intervención es fundamental. Aunque yo creo que, como se ha hecho en algunos momentos, hay que decir las cosas, ¿no? O sea, hay por lo menos visibilizarlas. Y al decir que esperamos, o sea, por ejemplo, yo creo que México puede esperar de un país hermano como Ruanda, el que haya elecciones democráticas, el que se busque la defensa de los derechos humanos, que se propugne por la igualdad en dignidad y derechos, no está siendo interventor, por así decir, sino está siendo consecuente con esos principios de política exterior. Entonces, quizá en el mejor de los casos, un llamado por la hermandad entre naciones y también hacerle saber quizá al pueblo ruandés y al Estado ruandés que los estamos viendo. Mazimango. Bueno, primero hay que señalar que la política exterior de cualquier país del mundo tiene que ver con la consecución del interés nacional. Claro. Defender el interés nacional. ¿Cuál es definir ese interés nacional? ¿Cuál es para México, francamente, el interés que tiene que ver con Ruanda? Tomando el caso de Ruanda, sino de África en general. Es así que tal vez no haya más, interés aparte del hecho de defender los derechos humanos en términos general, cuando están violados en tal, o denunciar cuando se sabe que están violados en tal o cual lugar. Pero México con Ruanda, francamente, yo
no veo gran cosa para Sí, nada, grandes para vínculos, ser claro. sincero. Por África, en general, sí se ha hecho muchas cosas aquí, acercamiento, muchas cosas, hace más de 2 décadas, 3 décadas. No había esta presencia, número de relaciones diplomáticas, sobre todo in situ, de países africanos, acá o en México, del otro lado, aunque lo haga Claro. vía de concurrencia. Bueno, pero pues, si lo etcétera. comparamos Sí. con Brasil, por Sí. ejemplo, digo, nos ganan por mucho, ¿no? Sí, O sea, la presencia no, diplomática. sí, sí. Brasil creo que es otra cosa, dado que tenía que ver primero con las antiguas colonias portuguesas en África, ¿no? Que era el camino del paso. Y luego presencia de búsqueda de mercado como tal. Sí, claro. El pragmatismo que caracterizó la política brasileña desde sobre todo la época de Lula, fue eso, ¿no? Una presencia fuerte para poder también vender hacia el mercado. Por eso lo que llamamos interés, el interés nacional, y ahí está. ¿Sí? Entonces, acá francamente yo no veo, para ser sincero y realista, el interés que tendría que ver con... es una información. Hay que observar que si hacemos estudios comparados, etcétera, saber que, bueno, en Ruanda va a pasar esto, ese señor que vuelve en el poder, se va a hacer elegir y sí, va a seguir allá. Nos recuerda tal vez, si quiere hablar de México antiguo de los priistas, 70 años de poder, que era otra cosa, pero México ya rebasó eso, no está lejos de eso, es otra cosa, ¿no? Sí podemos hacer una comparación. Y muchas cosas también muy interesantes de este lado. El INE lo podemos criticar, pero ¿qué vamos a ver INE comparar con la Comisión Electoral Nacional de Ruanda? La forma donde están electos, y no solamente Ruanda, muchos países africanos. Es tristeza para África, es tristeza desafortunadamente para el pueblo de África, que los mismos gobernantes africanos han generado, exceptuando algunos 3, 4 países africanos donde francamente podemos decir... bueno, acá como Ghana, como Sudáfrica, a pesar de la corrupción también ahí, el presidente Jacob Zuma, pero sí, y ahí vemos una transparencia en el quehacer político en el caso de Sudáfrica, ¿no? Pero Es un hay modelo. una cosa, compañero. Sí. Hay países que entendemos por democracia. La democracia no solamente... La democracia no tiene crisis en toda parte. No solamente... No estoy defendiendo la democracia. No solamente que el pero- pueblo tiene derecho para elegir a su gobernante. La democracia tiene que ver también con la estabilidad social. No estoy de acuerdo con usted cuando dice que aquí está funcionando muy bien el INE. Ok, No, pero tendrá sí, sus sí, deficiencias. sí, pero No si lo podemos analizamos, comparar pero si analizamos con a fondo, esos- porque todavía no hay resultados sobre las elecciones, lo que acabo de pasar en el Estado de México y también en Coahuila, hay certidumbre y todavía hay certidumbre No sobre el estoy resultado elogiando de el las INE, pero estoy diciendo elecciones. que INE Eso como es- tal, pero eso es un no punto tiene, fundamental. francamente, es algo más sólido que la Comisión Electoral como algo de Ruanda. en Es retroceso. eso. retroceso. Democracia está No podemos solamente- descartar a África. Cada país tiene su forma de estructura electoral. Por ejemplo, Kagame, él está en el poder. Cualquier persona que esté en el poder no va a entregar el poder así. No, Yo no, como no. así, No, así es, Hay mecanismos así es, que deben definir Así cómo es. se hace la política De la los comunidad poderes internacional. establecidos, respetar. Ok. Si no lo De respetan, la entonces comunidad están internacional. haciendo cosas, están Ok, violando. ok, su que son violación de derechos humanos. ¿Qué pasó en Honduras? Hubo un golpe de Estado. Estamos hablando hace rato de la Corte Internacional. Duvalier, ¿dónde estuvo Duvalier? En Francia. Sabemos muy bien Duvalier. Mataron Pues, como refugiado, no, exiliado. No, mataron a 100.000 Si lo personas. sabemos en la historia que deploramos en no. caso de Haití. Sí. Había una resolución de la Corte Internacional contra él. Y después regresó por orden de la comunidad internacional en Haití. Todavía no hay justicia. Desde que existe la Corte Internacional, solamente 2 personajes que están en la cárcel. Bueno, pues terminamos ya este programa. Muchísimas gracias a entiendo. nuestros invitados, a Vilner, a Mazimango, a Dan por esta participación y ojalá y podamos verlos nuevamente en un nuevo programa relacionado con África o con otros países del mundo. Muchísimas gracias, Orina Musali, los esperamos en la próxima jornada electoral de Alemania.